De Pedro, por favor, capítulo 3. Vamos a darle continuidad a lo que hemos estado, hermanos, estudiando los miércoles, y es muy apropiado, muy propicio la porción correspondiente para esta noche, hermanos, para esta tarde, porque tenemos la Santa Cena. Y no solamente tenemos la Santa Cena, hermanos, pero también tenemos, amados, estamos en esta víspera ya del día de resurrección, crucifixión y resurrección, ya para el día 21. Entonces, amados, lo mismo en las escuelas, los servicios dominicales, pues hemos estado tratando de concientizar el propósito de la iglesia, que es predicar a Cristo crucificado y resucitado, hermanos, y que a través de este mensaje pues está la salvación para todas las almas. Muy bien, Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, lo tienen, amados, versículo 17, que fue, leímos la porción, ¿verdad? Estuvimos hablando, hermanos, unos versículos anticipándonos sobre la conciencia, y hablamos de tener una buena conciencia, hermanos, y lo que significaba todo ello. Ahora vámonos al versículo 17, que leímos parte de ello, y yo creo que lo vamos a cubrir, hermanos, hasta el versículo 20, me parece. Vamos a ver si cubrimos hasta el 20. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 18, me falté una comita ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿a dónde dice su Biblia? A Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Leemos el 20, no creo que lo alcancemos a cubrir, pero leamos el 20 también, hermanos. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya el 21 habla del bautismo, estaremos hablando más adelante sobre esto, hermanos. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y es que, hermanos, el padecimiento, el sufrimiento es inevitable para todos aquellos que aman y sirven a Cristo Jesús. Si usted ama a Dios, hermanos, y sirve al Señor, va a sufrir cierta persecución. No la persecución, hermanos, que encontramos en la historia de la iglesia, de aquellos hombres que en los primeros 3 siglos de la iglesia fueron llevados hasta el martirio, hasta la muerte por la causa de Cristo. Pero de alguna manera todos aquellos que aman y que sirven a Dios y que pretenden o que buscan y que luchan y se disciplinan en agradar a Dios, de alguna o de otra manera van a sufrir cierta persecución, hermano, ciertas dificultades, cierta problemática, ciertas condiciones, hermano, que a veces van a producir en nosotros desánimo, cansancio, fatiga, y en ocasiones, hermanos, frustración y hasta ganas de abandonar esta vocación que Dios ha puesto en nosotros. Pero esta parte del texto, hermano, nos va a enseñar que Cristo sufrió por todos nosotros y que a semejanza de Cristo somos usted y yo. Amén, amados. Y que Cristo es el ejemplo y que ciertamente pasaremos por nuestro calvario, por nuestro día de crucifixión, pero siempre va a llegar el día de la resurrección para usted, hermano. Si hay algo que yo he encontrado, hermanos, en mi experiencia como creyente, es que a pesar de toda circunstancia, toda situación adversa, Dios siempre concede la victoria a los que perseveran en Él. Así que no importa las condiciones, amado, usted aguante, quédese, espere, sea fiel, ame a Dios, sea santo, échele ganas, ánimo. Entonces volvemos al texto, hermanos.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, así lo quiere. Que mejor que haciendo el mal. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, este versículo, hermanos, refleja la importancia que tiene esta teología, la doctrina de ello. El domingo les dije por la mañana, hermanos, perdí al hermano Humberto que también por la tarde trajera el mensaje en contexto a lo que estábamos hablando. Pero si hay algo que la iglesia no debe de olvidar y la iglesia no debe de perder en su dirección, en su sentido, es la predicación del evangelio, hermanos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. La naturaleza humana en sí misma es religiosa, hermanos. Y precisamente porque es religiosa en su naturaleza, siempre va a buscar la manera de formular o crear sistemas, métodos, filosofías, ideologías para hacer de cualquier cosa un Dios o una práctica que haga un Dios. Y si no existe un Dios, de todas maneras forma un Dios, hasta de las cosas materiales. Pero esa es la necesidad del ser humano. Y esa necesidad, la única manera de ser satisfecha es por medio de la voluntad y el propósito de Dios, hermanos. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. El hombre tiene necesidad y solo Dios puede satisfacer. Ahora bien, la religión y las creencias y todas estas cosas que hemos estado hablando, hermano, no son otra cosa sino el disfraz que el enemigo ha puesto o una especie de un sedamiento, una forma de drogar el alma con ciertas creencias para que no busque la verdad en la voluntad y en el propósito de Dios, hermanos. Miren, esto es bien importante entenderlo. ¿Cuántas veces usted llega y le habla de Cristo a alguien y inmediatamente se recuerda que es religioso? No era practicante, pero en el momento que Cristo habló a su corazón a través de sus labios por la palabra de Dios, ¿qué pasa con la persona? Rápidamente vuelve a ponerse la cobertura religiosa, el manto religioso, la vestidura religiosa. ¿Qué es lo que le pasó a la mujer samaritana? ¿Se recuerda? La mujer samaritana, cuando fue confrontada en su pecado, ¿qué fue lo primero que dijo? Trató de irse por la tangente, hermano. Trató de evitar el confrontamiento que tenía su alma con la realidad y con la verdad de su vida. 5 has tenido, el que ahorita tienes no es tu marido. Y le dijo, me parece que eres profeta y ustedes dicen que en tal lugar, en Jerusalén, se debe de adorar. Nosotros decimos que en el pozo de Jacob que heredamos. Se fue, hermano, por las cuestiones religiosas, las creencias que ella tenía, que había heredado. Y hermano, esto es muy común, es muy común. Pero este mensaje trasciende, traspasa todo pensamiento, ideología, filosofía, interpretación privada. Este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que nunca debemos de evitar, hermanos, decírselo a la gente. Siempre tenemos que tener ese presente, hermano, de cuando haya la oportunidad, cuando se presente el momento propicio, cuando Dios abra la puerta, hermanos, ahí usted tiene que llegar con el mensaje. Y el mensaje es que Cristo murió por los pecadores, que Cristo ama a esa persona y que Cristo puede sanar su vida. Todos estos mensajes de estas semanas, hermanos, se van a concentrar precisamente en esto, en recordarnos el propósito de la iglesia. ¿Por qué estamos haciendo iglesia? ¿Por qué, hermanos, hacemos todo lo que hacemos? Porque se tiene que cumplir la gran comisión, porque tenemos que llevar este evangelio a toda criatura. Les dije el domingo, no todos serán salvos, pero todos tienen que escuchar.
todos tienen que oír, todos tienen que tener la oportunidad de escuchar este versículo, hermano, y muchos otros que hablan de lo mismo, hermanos, que es que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque ninguna creencia, ninguna ideología, ningún formato humano puede alcanzar o nos puede hacer llegar a la presencia de Dios, hermano. Un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual los hombres puedan ser salvos: Cristo Jesús, hermanos. Entonces, es tan importante esto, hermanos. Y yo sé que tal vez últimamente parece que ha sido mucho el empuje en este punto, hermano. Pero es que la iglesia está perdiendo el sentido, está perdiendo la dirección, está perdiendo la brújula, está perdiendo el mensaje. Nos enfocamos, nos envolvemos, nos enfatizamos nuestras fuerzas, nuestra dirección en tantas cosas que tienen que ver con la iglesia, pero no con el mensaje. Y lo más importante de la iglesia es el mensaje. El mensaje que tiene para el mundo, el mensaje que tiene para las personas inconversas. Amar al pecador, hermano. No amamos su pecado, pero amamos a las personas. Y Cristo quiere salvarlas y Cristo las ama. Entonces, de alguna o de otra manera, hermanos, tenemos que refrescar, hermanos, y volver a rehabilitar otra vez el mismo sentir que Cristo puso en nuestro corazón cuando recién fuimos salvos. ¿Se recuerda? Que Cristo lo tocó y quería ganarse a todo el mundo, hermano. Y ahí andaba hostigando a todo el mundo para que fuese salvo. Bueno, que vuelva, hermanos, esa pasión, ese deseo. Y tal vez una de las razones y por qué menciono esto es porque dentro de ese, déjeme decirlo así, de ese dopaje que el enemigo nos ha impuesto, hermanos. Yo le llamo un dopaje religioso. Nos han dopado, nos han drogado con la religión. A tal punto que estamos tan metidos en ese vicio que se nos olvidó la realidad espiritual. Ahora, aquí viene algo bien tremendo, hermanos. Predicar a Cristo trae luchas, trae sufrimientos, trae batallas. En el momento que el mensaje está en tus labios y que lo vas a expresar, pareciese ser que el infierno se abre en contra tuya, hermano. ¿Sí o no? Entonces, ese dopaje tiene que ver con aquella condición en la cual tú llega el momento en que te conformas y paras, callas, te detienes, te abstienes, te reservas. Porque ciertamente es como pisotear un hormiguero y quedarse parado en él. ¿Verdad que sí? Comienzas a compartir, comienzas a orar, a buscar a Dios, comienzas a evangelizar, a cumplir la gran comisión, a ser fiel a Dios, a ser más sensible al Espíritu Santo. ¿Y qué sucede en tu entorno? Las luchas comienzan a emanar, ¿no? En tu entorno. Y las dificultades y las angustias. Entonces, el dopaje a veces es intencional. Se lo digo así porque ya cuando miras la lucha y la dificultad, intencionalmente dices, mejor le paro. Me conformo con los hábitos. ¿Cuáles hábitos? Bueno, trabajo, iglesia, casa. Casa, trabajo, iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Y quiere que le haga una evaluación hoy? Sí, no se enojan conmigo. A ver, ahí le va. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien o tuvo una conversación profunda con alguien y le expuso el plan de salvación? Piense por un momento, no me conteste porque. Piense por un momento. Ahí se va a dar cuenta de que en algún momento ya entró dentro de ese sistema, el sistema del conformismo,
de cierta estabilidad, ¿no? Pues al cabo ya soy ciudadano del reino de los cielos, hagamos el muro. Y que no entren los demás. Aguas con las caravanas. Yo sé que me está entendiendo, ¿verdad? Es un análisis espiritual, hermano. Le decía hace unas semanas atrás que el creyente tiene este problema. Los primeros 3 años de su conversión es un gran evangelista. Pero una vez que entra en el sistema de la iglesia, se comienza a aislar y a separar de los pecadores. Y eso es obvio, ¿no? Buscamos la santidad, buscamos la nueva familia en Cristo, buscamos el nuevo ambiente espiritual. No nos agradan ya ni las fiestas, ni las borracheras, ni los lugares donde antes frecuentábamos. Ya no somos participantes, por lo tanto, pues nos aislamos, ¿no? Aún de la familia. Y nos volvemos creyentes. Y nuestra comunidad donde nos desenvolvemos, ¿qué son? Creyentes. Entonces, ¿qué acostumbramos? A evangelizar otros creyentes. Y nos volvemos muy prácticos y muy buenos con la escritura para hacer un juicio, ¿no? O para decirle al hermano, o para regañarlo, o para exhortarle, o hasta para darle un consejo. ¿Siguen aquí todavía? Pero perdemos, hermanos, el verdadero sentido. Y es que nos aislamos. Ahora, recuerde el ejemplo de Cristo. Cristo caminó entre pecadores, comió con ellos, participó con ellos, convivió con ellos, recibió invitaciones a casas de impíos. No, y de tremendos impíos como Zaqueo, hermano. El hombre era uno de los más miserables y los más, hermanos, discriminados de su tiempo, porque él estaba vendido al gobierno romano, hermanos, al César. Y sin embargo, y luego Mateo, ese era otro, tranza, era aduanero mexicano, hermano. Era del PRI. No, en serio, hermano, era gente. Ahora, no, eso no quiere decir, hermano, que vamos a ser negligentes con nuestra comunidad. Porque si hay algo que el evangelio nos enseña es a ser participantes de la iglesia y de la comunidad cristiana, recibiendo a los hermanos, orando los unos por los otros, fortaleciéndonos, alentándonos con estas palabras, dice el texto, ¿verdad que sí? Pero sin olvidar que hay un mundo allá afuera que necesita a Cristo, hermanos, y que la iglesia tiene que mantener, hermanos, el mensaje vivo y exponiéndolo. ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a sufrir por los pecadores, a salvar a los pecadores. Amén, amados. No se le olvide, por favor. Yo sé que parezco disco rayado, pero hábleles. Hábleles de Cristo. Vamos adelante. Mire, no me entraron las notas. Gracias, Dios, que no entraron las notas. Algo pasó ahí en la nube. Versículo 19, 18 leímos, ¿verdad? No lo hemos terminado el 18. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerde que la muerte de Cristo va en nosotros, está en nosotros. Recuerde, hermanos, que ser de Cristo es no ser del mundo. Recuerde que no ser del mundo, hermanos, es estar siempre en condición de contienda con el mundo. El no dejarte arrastrar por las corrientes, el no permitir que el sistema te atrape, hermanos, el estar forcejeando continuamente, ¿verdad? Es estar matando tu carne, es estar muriendo en la carne. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero hay que recordar que hay que hacer morir la carne para que se vivifique nuestro espíritu. Ese es el reflejo del sacrificio de Cristo en nosotros, hermanos. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, hermanos. Entonces, amados,
La fuerza, la fortaleza de una persona que ama y que sirve a Dios está en cumplir el propósito y la voluntad de Dios, en ser obedientes, en amar al Señor, en servirle fervorosamente y cumplir sus propósitos, estando atentos a las oportunidades que Él abre, a las puertas que Él abre, a las situaciones que Él orquesta, hermanos, y que Él prepara obras para que andemos en ellas, dice la Escritura, hermanos. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo 19, hermanos, todos los teólogos, todos los intérpretes que usted pueda leer le van a decir lo mismo. Es el versículo más difícil de interpretar. Y hay diferentes cuestionamientos en cuanto a qué se refirió que cuando Cristo murió y estuvo sepultado por 3 días, del viernes en la tarde, en la noche, hasta el domingo en la mañana en su resurrección, hermanos. ¿Qué sucedió ahí? La Biblia nunca trata de darnos detalles, hermanos. Lo que nos da son propósitos, no detalles, propósitos. Ahora bien, no me gusta meterme en versículos controversiales. Nomás le voy a decir lo que algunos teólogos piensan. Uno de ellos piensan, hermanos, que se refiere a que Cristo fue al mismo infierno a predicar y que la razón de ir al infierno a predicar fue para testimonio. Otros teólogos dicen, hermanos, o creen que se está refiriendo a cierto lugar donde están los santos del Antiguo Testamento, que todavía no alcanzan la plenitud de la santificación, porque aunque tenían la ley no purifica para la eternidad. Era algo que se tenía que hacer constantemente, hermano, en cuanto a los sacrificios y en cuanto a la orden de la ley, para poder mantener al pueblo buscando a Dios y estando en la presencia del Señor. Pero no fue sino hasta que entró Hebreos, que Hebreos nos señala y nos enseña que Cristo es el cumplimiento y que es la santificación completa y total. Solo que hace Cristo, según algunos teólogos, es precisamente abrir el espacio de entrada al reino celestial para todos los que en el Antiguo Testamento fallecieron y que estaban dentro del propósito de Dios. Son interpretaciones. Hermano, no voy a discutir eso. Véngase a la escuela bíblica, martes a las ¿qué? A las 7. ¿Cuál clase están ahorita? Ética ministerial, para que se porte bien, pues. ¿Ok? Entonces, y al rato van a entrar en Levítico y ahí pueden tomar ese tema. Entonces, amados, hay muchas cosas. Aquí lo importante es, hermanos, lo importante es que la operación de Cristo Jesús trasciende la eternidad, que su obra redentora, hermanos, es una obra maravillosa y gloriosa. Es la obra más perfecta y es el acto de Dios más perfecto y más glorioso que la humanidad pueda tener, tanto la pasada como la presente, independientemente de cómo lo interprete. Aquí lo importante es, hermano, que Cristo Jesús, hermano, fue muerto y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de su majestad en los cielos, intercediendo por nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro abogado, Él es el que nos perdona, el que nos limpia, nos santifica, nos purifica y nos lleva a la presencia de Dios, hermanos. Tremendo, hermano, maravilloso, maravilloso. Entonces, sí podemos entrar en el siguiente versículo, hermanos, que es el 20. Y los que en otro tiempo desobedecieron, y ese es el versículo que más o menos, hermanos, se asimilan para hablar sobre en el contexto del 19. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual, ¿qué dice ahí? Pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El agua siempre refleja el bautismo. Recuerde que aquí, hermanos, después lo asimila con el bautismo y luego también el paso del pueblo de Israel por el mar. ¿Se recuerda cuando se divide? También lo asimila de esa manera. Siempre el acto, hermanos, del bautismo
debe de ser el acto de fe. El acto de fe. Noé, Dios le dijo, construye el arca. Y le creyó a Dios. Y lo hizo. Y algunos teólogos dicen, hermano, la teología bíblica enseña que antes de Noé no había lluvia, sino que la tierra se regaba por el rocío del diario. Y que después del diluvio, hermano, se le llama, no me recuerdo bien la palabra, cataclismo. Un cataclismo es cuando cambia todo el sistema natural, hermano, biológico. Hubo sí es la palabra, un caos de cambio, de transformación. Y luego también disminuyó la cantidad de años de la vida de las personas. Y obviamente se perdieron muchas de las cosas que Dios creó por la maldad del hombre. Pero dice, pocas personas fueron salvas, pero por la fe. Ahora, imagínense al pueblo de Israel, hermanos, enfrente del mar, atrás a los egipcios. Y luego Dios le dice, avanza. Y en otras ocasiones le he dicho lo mismo. Dios me dice, avanza, pero usted pregunta, bueno, construye el arca, pero ¿para qué? ¿Cuándo ha llovido agua? Dios dice, avanza, pero ¿para dónde? Atrás traigo el ejército, enfrente tengo el agua. ¿Sabe qué? A veces nuestra fe es fallida, porque es una fe natural humana, pero no deja de ser fe. Aquí le voy a decir algo que tal vez le va a sacudir poquito. ¿Por qué cree que Dios permitió al ejército egipcio que siguiera al pueblo hasta la orilla del mar? Dios iba a hacer el milagro, lo iba a hacer, pero Dios siempre es un Dios que se anticipa. Si abre el mar y no hay nadie quien los empuje, métete tú. Ya cuando crucen me hablas. Es que imagínense dos paredes gigantescas de agua, hermano. Solamente imagínense eso. Ahora, el mar se abre. Caminemos. Ah, ¿no quieres caminar? Noé tuvo una crisis de crítica. Por eso el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, de persecución, y de una espera tan larga, trabajando, exhausto, con mucha presión en su entorno, y solamente obedeciéndole una palabra a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que a veces te hace avanzar? Mira, no negocies con el enemigo. Deja que las pruebas lleguen. Porque nunca vas a saber qué tan grande es tu victoria hasta que no tengas una lucha y una dificultad y un problema en el cual solo Dios te puede sacar. Y entonces tu fe será fortalecida, alentada. Y el día que llovió, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. Porque si se la dejan, Noé se abre a todos los ingratos. Ábrenos, no hay nada. ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿Y quién lo cerró con el ejército egipcio detrás? Dios. Hasta que entró el último chuchito. ¿Qué pasó? La última ovejita. Entonces Dios cerró el agua. Entonces, amados,
Todo obra para bien, santos. No perdamos el sentido del servicio a Dios por una presión, por un problema, por una deficiencia, por una dificultad, por una frustración, porque algo no salió bien, porque sufriste, porque batallaste, porque fracasaste, tropezaste. Retoma el propósito de Dios en tu vida. Retoma la voluntad de Dios, retoma el plan de Dios, hermano, y entra en él. Sé apasionado, sé servicial, predica la palabra, enséñala, comparte, vuelva la pasión a ti. Y tu fe se va a fortalecer, se va a alentar. Tu fe, hermanos, va a ser honrada por Dios. Háblales. Quiero cerrar con esto para entrar ya en la cena, porque ya se me fue el tiempo. Mira, algo yo le aprendí a Dios que quiero compartirlo contigo. Esto yo se lo aprendí a Dios. Si tú te encargas de los negocios de Dios, Dios se va a encargar de los tuyos, hermano. A veces no hacemos caso omiso de los propósitos y la voluntad de Dios porque estamos tan ocupados y tan absortos por todas las actividades seculares que tenemos, que están bien. Es parte de nuestra vida: familia, hogar, economía, trabajo, casa, hijos, que está bien. Pero eso no quiere decir que vamos a ser negligentes con lo que Dios nos ha dado. Ahora, cuando entendemos el versículo, el primer y más grande mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, y entiendes que Dios es un Dios que honra, que bendice. Créeme, hermano, cuando tú te encargas de los negocios de Dios con diligencia, con amor, hacerlo bien, y esto no quiere decir que tienes que estar completamente, hermano, metido en la iglesia, olvidando tus responsabilidades seculares. No se refiere a eso, sino lo que Dios te ha llamado a hacer, hacerlo bien, con amor. ¿Y sabes qué sucede? Que mientras tú, en una oportunidad que Dios te dio, le estás hablando a alguien de Cristo Jesús, ya Dios está tratando con tu hijo. Así es Dios. Así es Dios. Que mientras das la ofrenda para misiones, el diezmo a la iglesia, o haces la obra del Señor, ya Dios está preparando una bendición económica para ti, para prosperarte, bendecirte, suplirte, multiplicar tus bienes, hermanos. Ya Dios está guardando tu familia, tu hogar, tu economía. Ya Dios está deteniendo las plagas y está deteniendo al devorador, hermano. Cuando te preocupas por la obra del Señor, cuando despiertas, cuando entiendes y te haces la pregunta: ¿por qué el ejército? ¿Por qué el mar? ¿Por qué construir una barca, un barco de este tamaño donde no hay agua? Tú obedece, tú trabaja, tú esfuérzate, tú sé fiel, échale ganas, predícales, háblales, ama, sirve. Gracias a Dios que se perdieron las notas. Qué bueno es Dios. Y Dios te va a bendecir, hermano. Mire, ahora sí termino. Ahora te prometo que ahora sí. Dale, va. Yo se lo podía decir, le podía hablar lo leí en un libro, escuché un testimonio, oí a un predicador. Pero si le digo que la mula es parda, es porque traigo los pelos en la mano todavía. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, lo que le estoy diciendo no se lo estoy diciendo porque lo aprendí en la escuela bíblica o porque no. Porque tenemos 33, 34 años de creyentes y he visto la gloria de Dios. Sí, porque creamos familia en el evangelio y Dios ha sido bueno y fiel y cumplió su promesa. Serás salvo tú y toda tu casa.
Porque he visto al Señor suplir necesidades, multiplicar los bienes. ¿Y por qué hemos dado ofrendas, diezmos y aún más allá de nuestras fuerzas? Porque Dios no se queda con nada y al último lo devuelve todo y multiplicado. Me decía el hermano Canto, estuvo conmigo en la casa y me dijo: brother, ¿cómo estás bendecido? Me dice. Y luego me dijo estas palabras: nunca puedes juzgar a una persona por su tierra prometida si nunca estuviste con él en su desierto. Muchos quieren llegar al día de la resurrección sin haber pasado por la cruz. Muchos quieren llegar a la tierra prometida sin cruzar el desierto. ¿Aló? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Les cayó el 20? Pónganse de pie entonces.